Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, queridos amigos, hermanos en la fe cristiana que nos acompañan cada día en su devocional en casa. Para el día de hoy tenemos un verso precioso que ha marcado muchísimo la historia de la iglesia cristiana. Me refiero a 1 Corintios capítulo 16, verso 13, y vamos a incluir el verso 14. Dice así: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Estas instrucciones del apóstol Pablo, enviadas a la iglesia de Corinto, que tanto amó y por la que tanto se preocupó, aparecen en la parte final de esta epístola, donde él está haciendo anuncios sobre su próxima visita, comentando sobre diversos viajes que ha realizado, encomendando tareas específicas a algunos hermanos, abriéndole la puerta a algunos hermanos como Timoteo para que lo aceptaran, aunque era joven, en aquella iglesia, haciendo también solicitudes específicas, hermanos como Apolos, a la casa de Estéfanas, etc. Esta preciosa despedida de Pablo contiene como elemento, digamos, prescriptivo, como esta revelación puntual para la iglesia, estas palabras que deben llegarte a ti y a mí en este día como algo muy puntual en medio de una generación donde los cristianos somos sacudidos en cuanto a nuestra ética, en cuanto a nuestra doctrina, en cuanto a nuestra eclesiología, de manera que necesitamos esta instrucción del Espíritu Santo. Manténganse alerta, estén vigilantes, permanezcan firmes en la fe, no se dejen tambalear, no se desvíen, sean valientes y fuertes, como se le dijo a Josué. Esfuérzate, sé valiente y háganlo todo con amor. Escuchemos esta canción para continuar en nuestro devocional en casa. Muy bien, para nuestro primer segmento de confesión, pues valga la pena básicamente decir que debemos pedirle perdón al Señor por nuestra cobardía. Ya se dieron cuenta que la canción que acabamos de escuchar
es un himno clásico del pueblo de Dios. Aquí tengo en mis notas, que tomo mis noticas aquí en la brújula, nuestra agenda devocional para este año, que todavía por ahí hay algunas y pueden adquirirlas. En 1864 se compuso este himno Firmes y Adelante, que en inglés realmente se traduce Adelante, soldados cristianos. Ese es el nombre original. Compuesto en 1864 por Sabine Baring-Gould. Y en 1871 se le puso esta preciosa música por uno de la Cámara de los Señores en Inglaterra, un hermano en la fe también, Arthur Sullivan. Este himno fue escrito en esas épocas en las que el cristianismo, bueno, en todas las épocas, es sacudido y arremetido por diferentes corrientes que pretenden desviarlo de la fidelidad en el comportamiento cristiano y también por la fidelidad en la doctrina cristiana. Este himno nos confronta con el hecho de que los cristianos muchas veces somos cobardes y tenemos vergüenza. Bueno, quienes nos acompañan en otras emisiones de material audiovisual que se esparce desde el redil del estadio, sabrán que acabamos de terminar una serie de enseñanzas bíblicas que se llamaron No me avergüenzo. En Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo dice, no me avergüenzo. Estamos ante una generación que nos confronta con la vergüenza, que nos hace pensar que creer en un Cristo crucificado y resucitado como nuestra única esperanza temporal y eterna es algo totalmente traído de los cabellos, innecesario e insuficiente. Nosotros creemos en la suficiencia de la palabra del Señor y de la obra de la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, pidámosle al Señor perdón, porque muchas veces en reuniones familiares, con amigos, en nuestras publicaciones en redes sociales, nos sentimos muy orgullosos de publicar una foto donde quedamos quizás muy bien editados, o una foto donde estábamos junto a un gran monumento o algún lugar particular, pero nos sentimos avergonzados de decir que nuestra fe es en un Dios vivo y verdadero que se manifestó en el Señor Jesucristo. Y se nos dice que estemos firmes y que nos portemos valientemente, porque la verdad nos encontramos ante una generación de cristianos pusilánimes, asustados, que muchas veces nos avergonzamos de nuestro Señor. Padre, juntos al hacer este devocional esta mañana, queremos recordar momentos de nuestra vida donde nos es más fácil hacer un chiste, un comentario de cultura general, presentar una foto simpática o impresionante de nuestra vida, en lugar de salir al frente y decir que Dios está buscando hombres y mujeres como nosotros, pecadores, sin esperanza, y que nos confronta con nuestra responsabilidad y nos trae a la obra perfecta y suficiente de nuestro amado Salvador. Perdónanos, Señor, por tantas veces que hemos sido cobardes. Recuerdo momentos en mi propia vida donde me ha sido más fácil hacer una observación de cultura general que hacer un llamado a buscar a Dios, a entregarse al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Perdónanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Escucha otra versión de este himno clásico que estoy llamando la atención. Firmes y adelante, huestes, soldados de Jesucristo. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña
Bueno, espero que hayas notado que estamos haciendo nuestro devocional en casa del día de hoy, acompañado solamente con una canción. Este es un himno clásico. Los himnos en la historia de la iglesia cristiana han tenido un lugar especial. De hecho, si miras la prédica de la semana pasada, pues la prédica del último domingo, en particular aquí en nuestra iglesia Red del Estadio, ahí les comentaba un poco más, porque en la carta de Colosenses, capítulo 3, versos 16 y 17, se nos dice que la forma de aconsejarnos y de instruirnos en la iglesia es a través de salmos, esto es canciones bíblicas, himnos, esto es composiciones poéticas que han acompañado a la iglesia cristiana en toda su historia, es decir, himnos como los que hay en las Escrituras. En las Escrituras, en el Nuevo Testamento, hay algunos himnos que son cargados de doctrina, donde si bien es importante lo estético, lo bello de la canción y de la música, es más importante lo que se dice en ella. Y en tercer lugar, cánticos espirituales, que en mi interpretación particular son aquellas expresiones espontáneas que van surgiendo en el hoy, en el día a día de la iglesia cristiana para la adoración fresca, digámoslo así, al Señor. En este caso estamos dedicándonos a un himno de la historia de la iglesia cristiana, que se canta hoy en día en todo el mundo y que ha sido traducido a decenas y decenas de idiomas y que nos permiten expresar unidad con la iglesia universal, con el pueblo de Dios en diferentes lugares del mundo y de la historia. Llegamos entonces a nuestro segmento de adoración. Este canto, este himno, Firmes y adelante, huestes de la fe, se apoya también en Efesios capítulo 6, verso 14, que dice así: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. El famoso texto de la armadura de Dios. Y para ti que estás empezando a considerar la fe, que eres un joven cristiano, este texto de Efesios 6 es muy importante porque nos dice cómo nos mantenemos firmes. Nos dice que el escenario es la oración, pero que hay una armadura de la fe que nos ponemos todos los días y que hace parte de la confesión de nuestra fe cristiana. El yelmo de la salvación, por ejemplo, el casco de la salvación protege nuestros pensamientos en el Evangelio. La espada del Espíritu, la palabra del Señor, que avanzamos y nos defendemos con la palabra del Señor, como cuando el Señor fue tentado y allí siendo tentado no pensó en sus sentimientos, pensó en las sólidas promesas de el Padre de nuestro Dios. Bueno, te dejo los otros elementos de la armadura para que los pienses, pero ahí se nos enfoca cómo nos permanecemos firmes en la fe. Adoremos al Señor, que nos ha llamado a estar firmes en la fe, pero que también nos demanda que estemos firmes en la fe. Y como este himno dice, firmes y adelante. No sé si has notado que esa expresión en sí misma presenta como una paradoja, porque para muchas personas estar firme es estacionarse, pero en el himno se nos dice firmes y adelante. Y el verso que estamos examinando en nuestro devocional de hoy, 1 Corintios capítulo 16, verso 3, enfoca eso. Estén vigilantes, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, fuertes, háganlo todo con amor. La idea de que esa firmeza no es un estacionarse, no es un asunto teórico de meterse en un lugar y ya no preocuparse. Es estar firme mientras se va avanzando en las tentaciones, las luchas, las pruebas. Adoremos al Señor y digámosle que Él es el que nos ayuda a permanecer firmes porque vamos caminando con Él y siguiendo sus pasos, guiados y fortalecidos por el poder de su Espíritu Santo y por la armadura que Él
nos ha entregado. Padre, juntos como hermanos en la fe, nos unimos allí en las diferentes situaciones, como decimos, por valles, por montañas, en diferentes situaciones de vida. Y queremos decirte en nuestra adoración, queremos estar firmes en la fe. Tú nos enseñas en Efesios 14 cómo adorarte con la firmeza en la fe, que no es un estacionarse, sino es vestirse de Jesucristo, yelmo de salvación, coraza de justicia, zapatos de la evangelización, escudo de la fe, espada del Espíritu, cinto de verdad. Queremos adorarte así, Señor, como tú nos has permitido por los medios de la gracia, con los recursos que nos das en tu palabra, para hacerte fieles, Señor. Queremos ser fieles. Y en este día nos interesa más que cualquier otra cosa, serte fieles a ti. Más que tener éxito y buenos logros en las diferentes actividades del día, queremos ante todo que al terminar este día podamos escuchar tu voz que nos diga: bien, buen siervo y fiel. Queremos estar firmes en medio de la tentación y de la prueba para adorarte y honrarte a ti, de modo que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Ayúdanos así, Señor. Te adoramos. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Y te pedimos, Señor, en esta adoración, que nos ayudes a ser fieles y permanecer firmes, alertas, vigilantes, valientes, fuertes, haciéndolo todo con amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para tu honra y tu alabanza. Amén. Bueno, escuchemos el siguiente segmento musical, que como te he dicho, es la misma canción. El himno clásico, compuesto en el siglo XIX. Firmes y adelante, huestes de la fe. Al sagrado nombre de nuestra Dalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada Dios y oiganlo el alberno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, y sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bueno, llegamos a nuestro tercer segmento de súplica. Pues en esta súplica debemos reconocer que la firmeza de nuestra fe es no cambiar de presidente. Este domingo, para quienes no son colombianos, no tienen por qué saberlo, pero les cuento pues que los colombianos, para quienes nos ven en otros lugares, estamos convocados todos los colombianos, adultos, a mayores de edad, a participar en las elecciones ya definitivas entre dos candidatos para escoger quién será el administrador público, el ejecutivo, que contrataremos por 4 años todos los colombianos para que administre la cosa pública, la república, en nombre de todos nosotros y tome decisiones, pues imagínense la importancia de todas las decisiones, por 4 años. Esa persona que vamos a escoger es un ser humano que muchas cosas de las que promete no las va a cumplir, pero son 2 seres humanos que tienen muy buenas capacidades, buena formación, que han presentado una hoja de vida, yo pienso, respetable, pero que son personas que van a cometer errores
a quienes nos pide la palabra del Señor que los acompañemos en oración. Así que yo pienso que dado que, como hemos dicho recientemente en una prédica también, nuestro principal instrumento de participación política es la oración, entonces debemos orar por las elecciones de este domingo. En primer lugar, oremos por nosotros. Y lo pongo así como ya lo he dicho. Oremos que no cambiemos de presidente. Es que el presidente de Colombia sigue siendo nuestro Señor Jesucristo, soberano, dueño de todo, que no le dará la gloria a otro, que seguirá llevando a Colombia por los caminos que Él considere en su sabiduría, que nos disciplinará con el próximo presidente y nos bendecirá con el próximo presidente. Clamémosle a Él por nosotros, para que nosotros no pensemos que nuestra vida ni que los destinos de esta nación están en manos de una persona. En segundo lugar, oremos también por la persona que será elegida. La iglesia cristiana no toma partido. La iglesia cristiana no hace partidos. La iglesia cristiana no usa el púlpito para preferir a uno o a otro candidato. La iglesia cristiana ora y le pide a los creyentes que en su mejor saber y entender tomen la mejor decisión que consideren, confiando siempre en que la presidencia de este país está en las manos del Señor Jesucristo. Él es el soberano. Pero la iglesia cristiana dice: participemos porque amamos la ciudad y el país, y en nuestro mejor saber y entender votaremos por el que cada uno considere. En ese sentido, es saludable que la iglesia entienda, y el creyente en particular, el cristiano, el hijo de la iglesia, que tal vez es bueno mantener eso siempre como en la privacidad y en el secreto, para que no permitamos que haya desunión entre nosotros los cristianos y discusiones que no edifiquen, ventilando nuestros asuntos de opción o de opinión política en una manera que destruya el cuerpo de Cristo. Entonces oremos también por nosotros, ¿verdad? Oremos en el nombre del Señor. Padre, este domingo nuestro país toma una decisión en cuanto a un administrador público muy importante. Queremos pedir por la salud y el bienestar de estos dos candidatos y de sus familias, que los protejas. Hay tanta beligerancia, tanta odio visceral a veces en las formas que se hablan de una campaña a la otra. Ten misericordia de cada uno de ellos, ayúdalos a actuar en paz, en respeto, en amor al prójimo. Guíanos para tomar la decisión más sabia. No nos des, como decimos con frecuencia, los gobernantes que nos merecemos, y permite que quien tú decidas que quede allí, usando nuestros votos y nuestras libertades para votar, que esa persona traiga justicia y paz a esta nación, que proteja la economía y los derechos, que siempre actúe con base en la Constitución fundamental del universo, que es la palabra de Dios, pero también la Constitución colombiana. Ten misericordia. También oramos por nosotros, danos sabiduría. ¿Cuál es la mejor forma de optar en esta ocasión? Protege nuestra nación de situaciones de violencia este próximo domingo, de situaciones de manipulación y de corrupción electoral. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya vamos a pasar a nuestro último segmento, otra vez con el himno Firmes y adelante, huestes de la fe, y nos preparamos para el último segmento. Escucha de nuevo, en otra versión, este precioso himno. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios. ¿Dónde está su iglesia? De los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una es la esperanza y uno nuestro amor. Alguien puede levantar su mano y decir:
firmes ya adelante, huestes de la fe, y sin temor alguno, que Jesús. Bueno, estamos aquí para hacer nuestro último segmento de Acción de Gracias. Y bueno, no me quiero ir sin leer una piecita del himno. Aquí estoy con un himnario. Esto se llama un himnario. Pues es que la iglesia ha cambiado tanto en las últimas 2 o 3 décadas. Los himnarios eran unos libritos que hace pues de 30 años para atrás en la iglesia, yo estoy viejito, teníamos, y en ese tiempo no había estos recursos audiovisuales, entonces cada creyente tenía su Biblia y llegaba a su iglesia con su Biblia, y generalmente el creyente llegaba a la iglesia con su himnario. Habían diferentes himnarios, es decir, ediciones de libros donde se cotejaban los himnos, algunos pocos latinoamericanos, la mayoría traducidos, como es el caso del que estamos cantando. Y nosotros en la Congregación Bautista usábamos en esa época himnos de fe y alabanza. Había otros himnarios muy preciosos también. Y en esta era el 247. Entonces el director de alabanza decía: hermanos, busquen en sus himnarios el himno 247. Pues ¿por qué decía eso? Porque no había pantallas, no había proyecciones. Entonces los que no nos sabíamos toda la letra del himno, pues íbamos a nuestro himnario y buscábamos himnos de fe y alabanza número 247. En su estrofa número 4, este himno dice: tronos y coronas pueden perecer. Y eso pues la historia lo dice con toda claridad. De Jesús la iglesia constante ha de ser. Nadie destruirá a la iglesia del Señor. Por el contrario, avanzará a evangelizar aún en las mismas puertas del infierno. Nada en contra suya prevalecerá. ¿Por qué? Porque somos muy inteligentes, tenemos mucha plata, somos muy creativos, muy apasionados, porque nadie nos para, no. La razón por que la iglesia victoriosa avanzará hasta el fin, aquí nos dice muy claro que es: porque la promesa nunca faltará. Nunca fallarán las promesas de nuestro Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cómo respondemos en acción de gracias a este verso precioso que hemos meditado en el devocional de hoy? 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Manténganse alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, háganlo todo con amor. Bueno, yo quiero sugerir 2 aplicaciones. La primera, nuestra firmeza en que seguiremos predicando el evangelio en este país, independiente de quién sea el gobernante. Y seguiremos orando al Señor por esos gobernantes, independiente de cuál sea. Segunda aplicación. En estos días estamos promoviendo los rebaños. Los rebaños que este año se llaman los rebaños más cerca. Rebaños más cerca son eventos semanales en nuestras casas. Abrimos nuestras casas para que junto con otros hermanos que vienen a visitarnos, a tomarse un café con nosotros, oramos la palabra, cantamos la palabra, nos apoyamos unos a otros, estudiamos un poco de la Escritura, con el gran objetivo de estar más cerca, de apoyarnos, animarnos, pastorearnos los unos a los otros. Yo te invito a que vayas orando e identificando. Tal vez vas a abrir tu casa para tener un rebaño en tu casa. Tal vez vas a acudir a otro hogar para participar en un rebaño más cerca. Habrá por toda la ciudad. Te invito a participar. Y si no estás en la ciudad de Medellín, allí donde estás, busca otros creyentes en semana y únete a ellos para la edificación y el pastoreo mutuo. Que el Señor te bendiga. Oramos finalmente. Padre,
Gracias porque nos comprometes a permanecer firmes en la fe, en la oración, oración combativa, oración en este sentido que el himno nos señala, huestes, soldados de Jesucristo, que entendemos como nos enseña Efesios 6, que estamos inmersos en una batalla espiritual en la que nuestro principal deber es ser fieles, permanecer firmes, seguir avanzando en obediencia y en oración. Bendice nuestra nación de Colombia, Señor, todos estos gobernantes que tú vas poniéndonos, Señor, para castigarnos a veces, para bendecirnos a veces, en tu providente sabiduría. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, por este día. Encomendamos las actividades que cada uno de los hermanos estará haciendo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, escucha la última versión que tenemos para compartir contigo de este himno precioso, compuesto en el siglo XIX, Firmes y Adelante. Escuchemos antes de despedirnos. Bueno, has escuchado la última versioncita de este himno y ya para despedirnos, pues lo clásico en el devocional en casa. Si este devocional ha sido de edificación para tu vida, envíale el link a un familiar o amigo. No importa cómo lo reciba, si lo haces con cariño, con cuidado, con ternura, no creo pues que te van a apedrear por eso. Pero ayúdanos a difundir el evangelio de esta manera. Si no te has vinculado a nuestro canal, pues quisiéramos y te pedimos cordialmente que te registres. Haz ahí la ventanita rojita de suscribir. Y también, si nos permites conocer alguna petición de oración o algún mensaje, puedes en el chat, en la cajita de comentarios aquí abajo, también darnos a conocer algo de lo que nos conecta contigo. Petición de oración, información, lo que consideres. Bueno, que el Señor te bendiga. Mi nombre es Diego Cardona. Yo soy uno de los pastores que tengo el privilegio de servir aquí en esta congregación, el Redil del Estadio, en la ciudad de Medellín. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.